tardes. Tengan todos y cada uno de mis hermanos aquí presentes y también los que nos ven a través del internet. Como vimos, ya terminamos el libro de Génesis, nos fuimos un poquito rápidos para poder así concluir en 6 meses el libro del Pentateuco. Y entonces hoy vamos a iniciar una nueva clase viendo el libro del Éxodo, y los objetivos a ver en esta clase, en esta primera clase, son los siguientes. El primero de ellos, vamos a ver el significado de la palabra Éxodo, Hebreos, Moisés y el propósito del libro. Después vamos a ver la opresión de Israel en el capítulo 1 del libro del Éxodo. Como punto 3 vamos a ver el nacimiento de Moisés, capítulo 2, 1 al 4, que está increíblemente interesante. 4, vamos a ver la adopción de Moisés, capítulo 2, 5 al 10. 5, el imprudente celo de Moisés, capítulo 2, 11 al 14. Y 6, la huida de Moisés, capítulo 2, 15 al 22. Y por último, el llamamiento y la comisión de Moisés, capítulos 3, 1 al 4, al 4, 28. Entonces vamos a ver por qué a este precioso, maravilloso libro llamado el Éxodo se le ha denominado por algunos escritores, algunos estudiosos, como el corazón del Pentateuco. Vamos a ver por qué un poco más adelante. Vemos entonces que como significado es el que casi de todos es conocido como salida, ¿no? Así como dijimos que el Éxodo significa origen. ¿Origen de qué? De todas las cosas, ¿no? Este libro significa salida en griego, porque narra la salida de Egipto del pueblo de Dios. En este libro se habla sobre la salida de la esclavitud que ha tenido el pueblo por 430 años, y vamos a ver que hay 2 citas, y ahora emprenden su camino hacia la tierra prometida, tierra que Dios le prometió a Abraham en Canaán. El título en hebreo se pronuncia Bel Shemot, que significa estos son los nombres. Capítulo 1, versículo 1. Estos son los nombres. También en latín, este nombre, este libro del Éxodo tiene su nombre. Hay muchas versiones, al principio vimos algunas de ellas, y les hacía yo mención que nosotros, casi todo el pueblo cristiano, evangélico, leemos la versión de Reina Valera, si la 9, si la 60, y hay otras versiones más actualizadas, la 95, etc. Pero casi todos nosotros estudiamos la Reina Valera, casi todos nosotros leemos la Biblia con la versión Reina Valera, y la Iglesia Católica Romana, esta usa la Vulgata, la versión de la Vulgata, y no precisamente porque signifique algo vulgar, simplemente que es una versión en la cual tiene su origen en un nombre que ahorita me vino a la mente, a ver si no se me olvida. Es un hombre que a partir de él, en el año 400 después de Cristo, obviamente, él es el que comienza a hacer la traducción, si del griego o del mismo hebreo al latín. Es un personaje, un hombre importante, ya se me va el nombre, y entonces de ahí viene esta versión, la de la Vulgata. Y en la Vulgata, Éxodo significa salida o partida, salida o partida. Algunos llegan a llamar el Éxodo, como les venía diciendo al principio, como el corazón del Pentateuco.
Mira, si yo te preguntara a ti, ¿a qué crees tú que se deba que se le llame al Pentateuco el corazón? Al Éxodo, el corazón del Pentateuco, de los primeros 5 libros que escribe Moisés. ¿A qué crees tú que se deba que se le denomine el corazón del Pentateuco? ¿Podrías responderme ahorita o callar y yo te enseño? Porque es lo esencial. ¿Por qué qué? Es lo esencial del pueblo de Israel. Ajá. Lo ¿Lo esencial en qué? ¿En qué sentido lo basas? Tal vez eso que ahí nació. Bueno, dejemos que termine. Bueno, lo que pasa es que es cuando Dios se manifiesta al pueblo, les hace ver su presencia, que efectivamente está con ellos a través de los sucesos que van a suscitarse, y les brinda la confianza y la seguridad de que está con ellos para poderlos sacar de Egipto, de la esclavitud. Podría ser porque también en ese libro es donde nace Moisés, que es el protagonista de la salida del pueblo. Porque fue cuando él eligió a su pueblo, porque fue cuando lo apartó, cuando partieron de Egipto. Fue Más o menos cercano, pero todavía no. Y porque fue cuando les dio las tablas de la ley, ¿no? Porque fue cuando... Bueno, se lo voy a responder. Lo que pasa es que hasta esa fecha se hablaba de los dioses de Abraham, de Isaac, Jacob, pero el pueblo no lo conocía, no lo veía, no tenía contacto con Dios. Entonces él empieza a hacer manifestaciones en donde el pueblo ya le palpa, pues. Bueno, es una respuesta también que yo voy a dar, que es muy personal. Realmente no la he encontrado tampoco por ahí escrita. Y más que otra cosa, se tiene que deber a que el éxodo significa que el pueblo ya está multiplicado, ya está de pie, y proviene este pueblo de una promesa que Dios le hizo a Abraham en el capítulo 15, donde le dijo: mira, tú no tienes descendencia todavía, en esta hora me estás pidiendo por un hijo. Me estás pidiendo por un hijo, el cual yo no te he dado todavía, pero ya te lo he prometido. Yo te lo daré, porque de una vez te voy a decir que tu descendencia va a ser un pueblo numeroso que se encontrará esclavo en Egipto, y que yo mismo lo sacaré con mano fuerte, brazo fuerte y desnudo, y lo introduciré, lo llevaré, yo lo guiaré hacia esa tierra que he prometido darle a tu descendencia, que es Canaán. Dice, hasta ahorita no ha llegado al colmo su maldad. Porque cuando hace el primer pacto. Es correcto. Y entonces, acuérdese cuando hay un animal que él le pide que lo abra en Canaán. Porque en la antigüedad los pactos se hacían así. Los dos contrayentes del pacto caminarían por el medio del animal partido en dos. Y ahí establecerían un pacto con una mano señalando al cielo y con la otra el animal, diciéndose el uno al otro: así me haga Dios si yo faltare a mi pacto que en esta hora celebro contigo. En ese momento del capítulo 15 se está estableciendo una promesa que ya está ocurriendo, se está materializando en esta hora, en este libro. Por lo tanto, el Éxodo significa el corazón del Pentateuco. Es exactamente lo más importante. ¿Qué es lo más importante en el cuerpo de un hombre? El corazón. Por eso el mismo dice en Proverbios, ¿no? Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, porque del corazón emana la vida. Entonces, así mismo, al decir el Éxodo es el corazón del Pentateuco, de los 5 libros es el más importante, es porque las palabras que eran solamente una promesa ahora se materializaron. Ya es un pueblo de 600,000, sin contar mujeres ni los niños. Y entonces es un pueblo que llega alrededor de 2 millones.
Entonces, y que está en camino ¿hacia qué? Hacia la tierra prometida, Canaán, donde fluye la leche y la miel. ¿Y ustedes creen que fluía verdaderamente la leche? ¿Que caía así como cae la lluvia? No. ¿Y qué significado tiene eso? Esas palabras. En que era Una una tierra rica, fértil. Fértil, rica. Por eso la tarea que hemos venido dejando, la media luna fértil. Fértil porque comercialmente era increíble todo lo que se comerciaba. Era el paso del oriente al occidente, o se llama Medio Oriente donde está Canaán, pero en realidad era una media luna donde se comerciaba cualquier cantidad de cosas. La seda pasaba de un lado a otro, el dinero pasaba de un lado a otro, y entonces era fértil también. ¿Por qué? Porque en realidad todo lo que se sembraba, la tierra era tan rica o tan fértil que no se recuerdan cuando enviaron los 12 espías Sí. y que regresan con un manojote ahí cargado, que siempre lo ilustran como si fueran unas ubotas del tamaño de naranjas, de oro. Entonces todo se daba en gran manera. Entonces por eso que fluía la leche y la miel, todo lo que se sembraba se cosechaba en gran manera y se comercializaba también muchos productos ahí. Entonces, bueno, bien, por eso le llamamos el corazón, le llaman el corazón del Pentateuco, y yo lo creo que sea por esto. Luego dice la palabra Hebreos, desde la semana pasada se los quise dar, se me olvidó. Dice, posiblemente pudiera referirse inicialmente a un pueblo que iba de lugar en lugar, cruzando por las tierras y propiedades como nómadas. Un pueblo nómada, ¿cuál es aquel? Que no se establece en los Que no se establece. que va avanzando. No es sedentario. No. Alguien que tiene una vida pasiva, que siempre está en el mismo lugar y llueve, trueno, relampaguea y no se mueve. Ese tiene una vida sedentaria. Este pueblo no la tenía así. Su vida era nómada, pasaban de tierras en tierras, de lugar en lugar, y no tenían un lugar fijo. No sé si haciendo acopio a lo que después escribiría Pedro, primera de Pedro 2:11, y después en la carta de los Hebreos, el escritor de la carta menciona mucho que nosotros debemos considerarnos como peregrinos y extranjeros, cuya morada está en el cielo. Por lo tanto, dice, no te acomodes. Que solo va a ser paso. Es correcto. Solo estamos acompañando a Dios por su paso por la tierra. 70, 80 años. Y caminamos, iremos hacia nuestra patria celestial. Entonces nadie se aferre en esta vida. Desgraciadamente hoy nos estamos enterando de muchas noticias desagradables de lo que ocurre en Monterrey, de donde viene el visito. Lo que está ocurriendo en mi tierra, está incomunicada la comunidad. No hay forma de llegar de víveres, etcétera, etcétera. Entonces, están perdiendo terriblemente muchos bienes, muchos recursos que han ganado con mucho sacrificio, los están perdiendo hoy en día. Hoy el refrigerador anda nadando, hoy todos los muebles andan nadando, está completamente perdido. Muchos hogares están perdidos. Entonces, pero el que es creyente, el que tiene a Jesucristo en su vida como Señor y Salvador, en realidad no debería de sufrir. Sí. No sé si me toca decirlo porque no, físicamente yo no estoy sufriendo así, pero yo creo que con el corazón lo digo también, que cuando uno está muy enfermo de algo y que le han determinado pocos días ya de vida, según la ciencia, uno en ese momento suelta todo y comienza a ocuparse en su lugar próximo, hacia dónde va. Las personas estas bien deberían de ocuparse para no frenarse o para no detenerse
con el corazón en las cosas que están perdiendo. Entonces, tú y yo debemos, como hijos de Dios, mantenernos como peregrinos y extranjeros un poco como estas personas, ¿de acuerdo? Sí, que están caminando, están yendo de un lugar a otro. A estos se les llamaban hebreos. Eso es lo que significa. Un pueblo que está de paso por las tierras como nómadas, sin detenerse. Entonces, no sé si ya desde ese momento ya estaban apropiándose de las palabras que escribirían algunos en el Nuevo Testamento. En Génesis 14:3 es la primera mención de la palabra Abraham. Le dicen Abraham el hebreo. Moisés significa rescatado. ¿Por qué le pondrían este nombre a sus padres? Posiblemente por la forma en que fue rescatado. En la arquilla, pónganle, es que de veras estas nuevas máquinas o instrumentos, iPad y como se llamen, no sirven muchas veces para nada. Yo le escribo una cosa y ella me pone otra. Es una secretaria rebelde. Entonces, arquilla, pónganle. Fue rescatado en la arquilla de junco por la hija de Faraón. Casi siempre que los nombres, ya vimos que el significado de Moisés, ¿qué es? Rescatado. Casi que siempre los nombres provienen de las circunstancias que nos rodean en ese momento. Entonces, por eso Moisés significa rescatado, porque él fue rescatado de las aguas del Nilo. ¿Por quién? Por la hija de Faraón. Vamos a conocer un poquito más. Dice, posiblemente por la forma en que fue rescatado en la arquilla de junco. Borren alquila y pónganle arquilla de junco. Por la hija de Faraón. Propósito del libro del Éxodo: narrar el cumplimiento de la promesa patriarcal. ¿Narrar qué? El cumplimiento de la promesa patriarcal. Vámonos a Génesis 15, 13 al 21. Perdón, sí está bien. Génesis 15, aunque estemos en el libro de Éxodo, pero esto es la tercera. 15, 13, 3 al 21, sí es correcto. Dice así: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. No tuvo necesidad Abraham de pasar, sino solo una antorcha humeante. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, que está al oriente, a la tierra de los ceneos, de los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerseos, los jebuseos y los más feos. Entonces, aquí estamos mirando que por esto también el libro del Éxodo se ha considerado como el corazón del Pentateuco, porque narra, ¿qué narra? El cumplimiento de la promesa patriarcal. No hay nada, pues, como que unas palabras que son solamente promesas en ese tiempo presente se materialicen, se lleven a su realización, a su cumplimiento en un tiempo futuro. Entonces el libro del Éxodo consuma, manifiesta aquellas palabras con hechos.
Y así es Dios. Siempre, por eso decíamos la clase pasada, me enamoró esta frase o estas palabras. Siempre ante los ojos humanos, la obra de Dios parece ser pequeña, parece ser minúscula, insignificante, intrascendente. Parece ser meras palabras. Palabras que realmente muchos cristianos no terminan por verlas concretadas en sus vidas. ¿Por qué? Porque han desfallecido, ellos mismos desfallecieron. Para ellos mismos no fueron tan importantes. Porque el que espera algo importante sabe esperar. Y dijo Habacuc, ¿no? La promesa viene. Y por lo tanto te digo a ti, escríbela. Porque aún si tardare, vendrá. Así son las palabras de Dios. Las palabras de Dios comenzaron con una promesa, diciéndole a Abraham: sale de la tierra de tus padres, de tu parentela, de tu casa, y dirígete a la tierra que yo tengo para ti. Nunca la vio, pero vivió como si la tuviera o la hubiera visto. Entonces, ya después se lo va definiendo, le va aclarando un poco más esas palabras. Ya en el capítulo 15 es del 12, desde el 11, pero en el capítulo 15 ya le desdibuja más, le amplía más el panorama, la visión queda más clara y le dice: bueno, de una vez te voy a dar algo más de tu descendencia. Morará en tierra de Egipto, donde serán esclavos por 400 años. Dice: pero yo los sacaré de ahí con brazos fuertes y los llevaré a la tierra del Ceneo, del Heveo, del Jebuseo y del Masbeo, y ahí morará, y ahí todavía se multiplicará. Entonces, y serán una nación grande, ahora sí, fuerte, poderosa, porque yo estoy con ellos, yo estoy en ellos. Entonces, por eso es pues importante considerar sus palabras como dichos de su boca, que son la pura dinamita, la pura dunamis o dinamis, como se quiera pronunciar, porque estas, cuando surten efecto, como la medicina cuando cae al cuerpo, de momento se amargan. ¡Ay, guácala! Hay unas muy amargas, pero tan poderosas que cuando estas dicen: ya estoy aquí, y a la enfermedad le sacan alas y sale la enfermedad. Así son las palabras de Dios. Surten efecto en el momento de su hora. Él fija los tiempos, las horas, y todavía te dice: no te ha salido todavía bigote, profetita, pero te estoy preparando. Ya llegará el tiempo, a lo mejor tendrás barba así de color blanco cuando yo comience a usarte, pero que no sea así, porque yo quiero verlo. Yo quiero ver lo que Dios ha dicho para ti, ha preparado. Sí, amén. Entonces, es así como Dios se mueve. Aparentemente es una promesa, ¿no? Vimos que en la vida de Jacob, quien era Isaac, la cosa estaba débil, estaba muy debilitada. Él no tenía ganas de casarse. Entonces, ¿dónde está la prole que Dios le había prometido? Y luego después y luego era estéril, le salió estéril Rebeca. Y luego después viene el otro, que es Jacob, y la cosa moral está por los suelos. Este hombre era el campeón de las travesuras, de lo tramposo, de lo innombrable, de lo ofensivo delante de Dios, que Dios no puede ver porque Él es santo. Y en ese momento parecía ser que la promesa de redención, la obra de Dios estaba tembleque, estaba doblándose, estaba quebrándose, arruinándose, y que no se cumpliera la promesa que le fue dada a Abraham. Y después vendrá José. A José, ¿qué le hicieron? Lo traicionaron sus hermanos, lo vendieron pues, se fue a otra tierra, ya no estaba en Israel, lo metieron a la cárcel, estuvo viviendo de siervo, etcétera, etcétera. Y pareciera ser que entonces todos sus sueños también de él estaban arruinados. Entonces no había futuro para la obra de Dios o para la promesa de redención que Dios había fijado, le había otorgado al hombre en Génesis 3:15. Y entonces, pero siempre Dios va a salir avante, dice.
En ese momento dice, va a haber éxodo. Él todavía está confirmando las cosas, dándolas por ciertas, porque Él es el autor y consumador de la fe. Entonces nos anima a cada uno de nosotros que cuando aún veamos que las nubes se nos han puesto aquí en la cabeza, que el ave que luego a veces nos avienta un poquito de su estiércol, que de veras cómo se han de reír esas aves, porque luego nos la avientan y está bien caliente. Y entonces cuando veamos que todo está ennegrecido, pues que ahora decimos, bueno, ya nada más falta que un perro venga y me orine, y luego viene y te orina, ¿no? Entonces pareciera ser que no hay avance, pero siempre Dios nos llevará de triunfo en triunfo, de poder en poder, de victoria en victoria, porque eso es todo lo que maneja Él en su boca. No hay mediocridad en su boca, no hay derrota en su boca. Siempre dice, para lo que yo he pensado, lo sostengo. Mis pensamientos son firmes, ya se los dije que Jeremías. Mi corazón no se mueve como el corazón del hombre. Mi corazón es inmutable. Permanece, quieras tú o no quieras. Creas tú en mí o no creas. Yo no dejo de ser Dios. Esa es una esencia poderosa. Y bueno, duración. Génesis 15:13 dice que sería de 400 años, ya lo leímos. Éxodo 12:40, que serían 430 años. Esto es considerando las peregrinaciones de los patriarcas de 215 años de peregrinaciones y de 215 años de esclavitud. Miren, la Biblia, aún el mismo Señor, en el lenguaje que Él se maneja, y los estudiosos lo han precisado así, lo han aprendido también, que no son números exactos, son números aproximados. Porque, ojo, hay de aquellos grupos religiosos que dicen, ¿sabes qué significa el número 7? Y el número 3, y el número 40, y 400, y esto, y lo otro, y aquello. Datos. A mí me vienen pasando como el arco de triunfo. Para mí lo más importante es la esencia del contenido, de lo que Dios va a hacer, es lo más importante. A mí datos que me digan que sinceramente la numerología, a mí en lo personal, a mí no me dice mucho, porque yo estoy cierto que si en algunos ha hecho Dios cosas en 40 días y 40 noches, Dios lo puede hacer ahora, así, si hay detrás. Entonces, la numerología a mí no me dice nada. Entonces yo con esto quiero decir que, miren, me encontré este dato, no lo tenía yo, pero dice que los 430 años se refieren a dos divisiones. Una, al tiempo de los patriarcas. Mencionamos 4 patriarcas. ¿Quiénes son? Abraham, Isaac, Jacob y José. Ojo, ¿de a cuántos años más o menos por piocha? Unos 50, unos 60. Bueno, hablando de Abraham, se murió como a los 130 y tantos, pero no sé su vida desde el peregrinaje, ya a partir de una edad, cierta edad. Entonces, un promedio de 50 años por cabeza, 4 generaciones. Esos peregrinajes se cuentan, según los estudiosos se cuentan, para considerar los 400 años de esclavitud. Entonces dicen ellos que lo restante son la esclavitud verdadera que tuvieron en Egipto. Ojo, porque ahí estuvieron los llamados Ixos, unos extranjeros del norte, de un lugar por allá por Asiria, arriba de Babilonia. Estos vinieron a conquistar Egipto en el tiempo, 1400, 1500 años, en el tiempo de José. Dice que para haber permitido que un extranjero llegara a un nivel, un escalafón demasiado arriba, que él le dijo, mira, solo te recuerdo que arriba de ti estoy yo,
pero Fuera de eso es todos los demás están debajo tuyo. Un extranjero, uno que había sido ¿qué? Esclavo, uno que había sido ¿qué? Maltratado, menospreciado por sus hermanos, vendido por sus hermanos, Estuvo preso. etcétera, etcétera, exactamente. ¿Qué preso, por ejemplo? Alcanza a llegar a unos escalafones tan altos, tan superiores, y bueno, el gran ministro pues que fue, el primer ministro llamado José. Entonces, dicen que para que haya llegado ahí necesitó que verdaderamente los hijos estuvieran en el gobierno, y sí lo estuvieron, según datos históricos. Entonces, le permitieron ellos extranjeros, otro extranjero más, dijeron ellos no otro hombre. Ellos estuvieron 2 siglos. Ahorita lo vamos a ver más adelante. 2 siglos. Esos 2 siglos son los 215 años que estuvo esclavo el pueblo. Tantito murió ese rey y desconocieron a José, y entonces la cosa se puso fea y por eso fueron esclavos después. Ok, vamos a continuar. Fecha del éxodo aproximadamente entre 1450 y 1500, ¿no? 2. La opresión de Israel se encuentra en el capítulo 1, no lo vamos a leer porque es muy grande, pero vamos a leer después los demás pasajes, si están más cortos. La opresión de Israel. Estamos viendo los objetivos, el cumplimiento de los objetivos que está ahí arriba, ¿no? La opresión de Israel se encuentra en el capítulo 1. Okay. Había transcurrido aproximadamente 300 años desde la muerte de José, que los 60 hebreos que se habían radicado en el fértil delta del Nilo se habían multiplicado en centenares de miles. Pero el pueblo israelita, otrora, es decir, que en otro tiempo gozó del favor del faraón, en los tiempos de José, ahora eran esclavos, temidos y odiados por el nuevo rey egipcio. La situación política había pues cambiado radicalmente en Egipto. Los Hicsos, subrayenlo, pueblo que se presupone había ocupado el país durante casi 2 siglos, habían sido expulsados. Y entonces el Alto Egipto, que es al revés, está invertido. En Egipto el alto está abajo y el bajo está arriba. Vean después un mapa. Volvieron a unificarse. Pareciera ser que cuando alguien posee, alguien conquista, mejor dicho, un pueblo, es porque este está dividido. El alto y el bajo estaban divididos en Egipto. Por eso lograron conquistar. ¿Cómo dice un refrán? Divide y vencerás. Entonces, en este momento se van a volver a unificar y van a expulsar a los Hicsos. Egipto había llegado nuevamente al apogeo de su poderío militar y se iniciaba en un programa de construcción de ciudades de depósito. ¿Se acuerdan la sugerencia de José? Que sí se construyeron durante esos 7 años de vacas gordas. Una nueva familia de faraones se sentaba en el trono egipcio, y los servicios que José había prestado a Egipto constituían solo un modesto recuerdo, repite conmigo, recuerdo del régimen de los hebreos en los corazones egipcios. Ven con alarma el asombroso y sobrenatural crecimiento de la población israelita, que dice la escritura, ¿no? Mientras más los oprimían, más se multiplicaban como conejos. Es que esto es increíble, la obra de Dios es increíble. Miren, hasta donde yo conozco, una pareja se multiplica, es decir, empieza a procrear hijos cuando están en un momento de estabilidad emocional, espiritual, económica, en todos los sentidos. Nadie preocupado se pone a hacer hijos. Sinceramente, o sea, no creo que peque al decir
que estando Opresión. dijéramos, en bronca, a la mexicana, ¿en qué? Conflicto. En conflicto, querramos tener relaciones sexuales. Que yo sepa, no es así. La mujer necesita que le hablemos en amor, que le pidamos una relación en amor, con palabras, con caricias. Sinceramente es que es así como se logra. De lo contrario es violación. Entonces, las multiplicaciones pues vienen, ese es el asombro mío. Las multiplicaciones vienen cuando tú y yo estamos bien. En armonía. Estos cuates eran oprimidos y con el látigo andaban estos tipos azorrajándoselos en las espaldas, a tal grado que van a llevar a Moisés a defender a uno y matar al egipcio que lo atormentaba. Entonces, pero ellos estaban multiplicando. Ojo, y ese fue el temor. Ahorita vamos a conocer por qué. Ven con alarma el asombroso y sobrenatural crecimiento de la población israelita, y ante el temor de que se convirtiera Gosén, que era la parte sur donde había mucho ganado y era lo más próspero en Egipto, en una nueva entrada para conquistadores extranjeros, a los que se aliaron los hebreos para derrotar a los egipcios de Gaza. Ese fue su temor, que se convirtieran esa tierra, Gosén, en una nueva, donde ellos habitaban, en una nueva entrada para conquistadores extranjeros, y a los cuales ellos mismos se aliaran, los hebreos se aliaron para vencer a los de Gaza, que eran los egipcios. Como se presupone que había pasado con los hicsos, Faraón con dureza entonces los obliga a servir como esclavos, para así desmenuzarlos otra vez. Aquí la secretaria como escribe de feo, solo separa cuando no tiene que separar. Desmenuzarlos en número y a la vez aprovecharse en la construcción de obras públicas, organizándolos en cuadrillas bajo capataces para sacar barro y formar ladrillos. ¿Para sacar qué? Barro y formar ladrillos, y luego le van a esconder todos los elementos que llevan, ¿no? El barro. ¿Cómo es que los formaban los ladrillos? Necesitaban arcilla, otra paja, les esconden la paja y luego les dicen, y quiero una doble tarea, me vienes entregando 1000, quiero 2000, y ellos le habían escondido la paja. Los hacían sufrir terriblemente, por eso empezaron a clamarle de veras a Dios, y a construir edificios, canales y preparar hoyos para la irrigación. Por eso era siempre muy próspero el delta, siempre era muy próspero Egipto, por su irrigación, sus regadíos, sus cosechas eran abundantes. Hasta el día de hoy, bueno, quién sabe, hoy creo que ya no, la situación cambió mucho. Punto número 3, el nacimiento de Moisés. Vámonos al capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella liño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya, María, se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Es increíble el papel de esta mujer, desde este momento. Ella misma se va a acercar a la reina o a la hija del rey, del faraón, y le va a sugerir que lo envíe a una casa de los hebreos para que lo cuide, y todavía le van a pagar, y va a decir, oh, muy buena propuesta, ¿cuánto me cobras al mes, fulana? Y pues tanto, y era la mamá, ella llamaba Jocabed.
Vamos a ir viendo las cosas, más paso a pasito, nos va a interesar mucho. Moisés narra el comienzo de su historia con tanta simplicidad y modestia que ni aún menciona el nombre de sus padres. Sin embargo, en la carta a los Hebreos 11, capítulo 11, versículo 23 nos dice: por fe interpretaron la hermosura del niño como una señal del favor divino y del destino extraordinario que tendría él. Por lo tanto, arriesgaron sus vidas para salvar a Moisés. ¿Se recuerdan ustedes que todos los niños varones o hijos varones pues eran muertos, ¿no? Sea por la partera o sea por ellos mismos. La cosa está en que estaba en riesgo la vida de Moisés y cómo ellos mismos arriesgaron todo. Pudieron ir a la cárcel, pudieron haber sido muertos, etcétera, los padres. Lo arriesgaron todo, pero porque ellos vieron la hermosura que había en ese hijo y sobre todo, yo creo que cada uno de nosotros, ya ahorita en una edad adulta, podemos decir o afirmar que algunos de nuestros hijos, que algunos de nuestros jóvenes, que alguna persona se le ve algo especial, ¿verdad? Decimos, no, este cuate es un evangelista nato, va a ser conquistador de naciones. Y ellos también vieron en Moisés algo singular, algo único, y no creo que haya sido tanto por la hermosura física, pero algo tenemos, aún hasta el más feo algo tiene. Y entonces ellos arriesgaron todo cuanto pudieron. Fueron notables los factores que Dios usó para liberar o librar al futuro libertador mediante la arquilla. Saben que la arquilla también está representando el arca de Noé. El amor perspicaz de Jocabed, la madre. Fíjense, aquí está donde los factores son notables en Dios. Son notables. Su mano se ve y nos sorprende. Dice, ¿por qué? Porque el amor perspicaz de Jocabed, la madre, por un lado. El llanto del bebé, por otro. A lo mejor lloraba diferente a los nuestros. La compasión de la princesa y la sagacidad de María, la hermanita de Moisés, que todavía, después de vigilar por dónde va y ya ella lo tiene en sus manos, todavía acercarse con el peligro, y todavía le sugiere en los versículos siguientes del 2. Luego Dios hizo más de lo que esperaban los padres, pues le devolvieron al niño para que lo criara, y se le pagó a la madre por su trabajo. Yo pregunto, ¿algo más? ¿Qué más? ¿Algo más? No, de plano Dios, como dicen, Dios hasta los trastes presta. Y la unción Él la da, y el regocijo en nuestros corazones Él lo da. Amén. Y Él hace todo. Todo es cuestión nada más de que tú y yo lo querramos. Así es. ¿Estás listo para recibir algo de Él? Y amén. 4. La adopción de Moisés. 2, 5 al 10. Muy bien. Dice, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana ¿de quién? De Moisés, dijo a la hija de Faraón,
iré a llamarte una nodriza. Ni siquiera pidió opinión. Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Bueno, lo menciona como pregunta. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer, ni tarda ni perezosa, tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Fíjense, he ahí lo que veíamos. Muy bien, Moisés entonces fue criado. No es decir que dijéramos o que entendamos como criado de siervo, de alguna tarea en el palacio, no. Moisés fue criado de crianza en un hogar piadoso, por lo menos durante los primeros 5 o 7 años de su vida. Estuvo en su casa y así aprendió a tener no solamente fe, en lugar de es fe en Dios, sino también simpatía y amor por su pueblo oprimido. Dice un comentarista llamado Halley, pero qué madre. A ver, di conmigo, pero qué madre. Pero qué madre. Ándale, te salió mejor, Lulu. Le infundió de tal manera en su niñez las tradiciones de su pueblo, que todos los atractivos del palacio pagano jamás pudieron borrar aquellas primeras impresiones. Si tú tienes hijos con edad de 7 años para abajo, todavía dicen psicólogos, no sé si basados en esto, en la palabra, pero dicen psicólogos, si tu hijo o tu hija tienen menos de 7 años, todavía estás a tiempo de criarlo decentemente. La edad formativa. Darle una formación, en su carácter, en sus hábitos, una formación completa, desde adentro hasta afuera o desde afuera hasta adentro. Pero 7 años, no más, dicen los psicólogos y dicen las escrituras en este momento. Dice que después de los 7 años, no después de destetado, o sea, como diciendo, si ya no tienes 7 años, posiblemente ya estés en pérdida, es decir, ya lo que salió, salió. Pero me quedo pensando en el hijo pequeño de ustedes, todavía ese mal carácter que tiene, esa rebeldía que tiene. Yo creo que en el Señor no hay edad, pero sí les va a costar un poquito de más trabajo. Lo que no hicimos cuando estos eran moldeables está un poquito difícil que lo podamos lograr después. Así es de que abusados que tengan hijos de 7 años para abajo, todavía están a tiempo, pónganse a trabajar. Si no quieren verle en las manos del hombre una botella que se llame caguama, en las manos de la mujer, no sé, no se me ocurre tanta maldad, pero ¿qué pudiera ser? O bueno, un cigarro en la mano, Los cigarrillos, ajá. de mota o un poco de polvo ambulando, un poco de coca de alitro. Entonces pónganse a trabajar, por favor. Así fue educado en el palacio de Egipto. Se pone en relieve la providencia divina, pero así se puso, en que por medio del decreto de matanzas de niños, Moisés fue llevado al palacio. Miren, Dios es creador. Amén. Para absolutamente de todo y de circunstancias. Hay circunstancias que bien tú y yo no le vemos ningún provecho, solo nos desanimamos y nos tratamos de tarugos.
de buenos para nada, que no estamos respondiendo como bien debiéramos. Hay circunstancias tan exactas, tan perfectas, que dicen que hasta el hijo se puso abusado. Él es abusado desde el principio. Y supo venir en el momento si el año era el 0 o era más o menos 5. Pero él vio que las circunstancias se estaban cumpliendo conforme el corazón de él y del Padre. Roma era el imperio en ese momento que gobernaba casi el mundo. Toda Europa, parte de Asia y África también. Y estos tipos cobraban impuesto a todo el mundo. Les enviaban por, como dice el sombrero, ¡pum!, ahí en algo. ¿Por qué? Porque ellos brindaban seguridad. Porque ellos entonces les hacían caminos, les construían, les edificaban caminos para que toda aldea y todo camino los llevara a Roma a pagar sus impuestos. Pero ellos les brindaban caminos, construcciones, edificaciones, y además les traían seguridad en el mar. Acabaron con los piratas. El mar estuvo en orden. Se podía transitar, comerciar. Es decir, toda la ruta marítima, terrestre, aérea, pues, ¿por qué no? Por ahí una que otra con una capita roja que saliera. Pero Jesús supo venir en el momento exacto, cuando las circunstancias Él mismo se las preparó. Es decir, mi palabra, mi evangelio, las buenas nuevas de salvación van a correr de rincón a rincón, de este a oeste, de norte a sur del mundo. Se va a facilitar la entrega de las palabras mías. Entonces, siempre las circunstancias, Dios se las prepara. Como dicen por ahí, se las pone del pechito. A Él no le cuesta ningún trabajo. ¿Para qué se dificulta? Entonces, tú y yo aprendamos, por favor, a partir de esta clase, a sobreponernos, o cuando menos mantenernos arriba de nuestras circunstancias. Tú y yo, como en Isaías 40, los últimos versículos, que los jóvenes flaquean y caen, pero que recibirán nuevas fuerzas, serán como águilas, se levantarán vuelo, etc. Así debe ser el creyente. Circunstancias pésimas. Yo te puedo preguntar, ¿tienes trabajo? Posiblemente no lo tengas. ¿Tienes una relación armoniosa en casa? Posiblemente no la tengas. Pero tú mantente como esperando ver lo que no es. A Dios le fascina, porque eso es fe. Y sin fe es imposible agradarlo. Y entonces, ¿qué hace el águila? El águila dice, me quiero mojar, no me toca. Se pone por sobre encima de estas nubes que a nosotros nos llueve bien y bonito. Se pone encima de ellas. Vuela por sobre encima de ellas. Se sabe poner encima de las circunstancias. Ojo, las circunstancias no sean las que te ahoguen, te asfixien, te maten. No te dejes destruir por tus circunstancias. Que en Dios así caminan, como neblina. La neblina se pone como un rodeo. La neblina se pone por un momento y por otro no está. Así son nuestras circunstancias cuando tenemos a un Dios en nuestra vida, que da solución a todo. Entonces, aquí dice que se pone en relieve la providencia divina, en que por medio del decreto de matanza, qué ocurrencias, ¿no? Pero Dios te las puso. ¿Para qué? Para poder salvar a Moisés de esta manera y poder hacerlo llegar al palacio. No habría otra forma. Él era hebreo. Fue llevado al palacio. Allí recibió la mejor educación que ofrecía el imperio más grande y culto
de aquel tiempo. La estadía en palacio no solamente contribuía a hacerle poderoso en sus palabras y en sus hechos, como lo declara Hechos 7:22, sino también lo rescató del espíritu cobarde y servil de un esclavo. La hija de Faraón que lo adoptó posiblemente era Hatzeput, que según la tradición judía era casada pero no tenía hijos y deseaba ardientemente tener uno, y Dios se lo proveyó en la vida de Moisés. Por esto Dios se propuso hacer algo increíble. Lo saca del desierto, ¿no es así? 40 años, después de que iban a ser 40 días. 40 años por su incredulidad. Y en ese tiempo, lo que Dios se propuso fue cambiarle la mentalidad de esclavo por una mentalidad de conquistador, de libre. No de conquistado, sino de conquistador. Esa es la mentalidad que debe haber en ti como en mí. Dice Pablo, 1 Corintios 2:16, pues tenemos la mente de Cristo. Y Cristo jamás ha sido siervo de nadie. Se hizo siervo por nosotros. Fíjense, por amor. 5. El imprudente celo de Moisés. 2:11 al 14. Le vamos a dar lectura ya a las hojas por el tiempo. Versículo 12. Mató al egipcio. En el versículo 12 se señala. La disposición de Moisés de identificarse con el pueblo de Dios y defender a los hebreos que estaban sufriendo la opresión demostraba su fe en Dios. Aquí encontramos una similitud con el celo de Dios. Dice en el 4:24 que Dios es un Dios celoso, en el sentido de que no tolerará la infidelidad, la adoración a otros dioses por parte de su pueblo. Este tipo de celo es santo y justo. Este mismo celo sintió Moisés al ver que su pueblo era sufrido en gran manera por mano de los egipcios. Es decir, cuando dice aquí la palabra demostraba su fe en Dios, al tener ese celo demostraba su fe en Dios, porque él conocía que este pueblo le pertenecía a Dios y que no podían estar viviendo tan vilmente. Sus vidas eran denigrantes. Y él dijo, no es posible que el pueblo del Dios Altísimo, que creó los cielos, la tierra y todo lo que hay, y debajo de la tierra también es creador, esté viviendo así. Entonces dijo, no, si algo ha de suceder, yo lo tengo que hacer. Y mata entonces a este hombre, al egipcio, que atormentaba, golpeaba, azotaba a un hebreo. 6. La huida de Moisés, 2:15 al 22. Al matar al egipcio que maltrataba a un hebreo, Moisés huyó al desierto, a Madián, al sur y al sureste de Canaán, donde permaneció 40 años pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, donde se casó entre los descendientes de Abraham, como eran los madianitas, como la ven, donde adquirió experiencia al contar con 40 años, pues se había identificado con el pueblo israelita. 7. El llamamiento y la comisión de Moisés se encuentra en el capítulo 3, 1 al 4, 3:1 al 4:28. Moisés fue llamado mientras pastoreaba ovejas en las faldas del monte Horeb o Sinaí. El fuego de la zarza simbolizaba la presencia y santidad. ¿Repites conmigo? Presencia y santidad purificadora de Dios. Génesis 15:17 y Deuteronomio 4:24. Y la zarza representaba ¿a quién? A Israel. A Israel en su baja condición. Como la zarza ardía, pero no se consumía, así Israel no fue consumido en el horno de la aflicción. En esto representa
Israel a la zarza, en que éste no se consumió durante los tiempos de esclavitud, el tiempo de esclavitud. Así los amigos de Daniel también hago la mención, tampoco fueron consumidos por el fuego. Porque el fuego de Dios, escúchalo muy bien, no es para destrucción. El fuego de Dios no es para destrucción, sino para purificación, para santificarnos, para limpiarnos, para hacernos más hermosos, valiosos que el mismo oro. Dios reveló a Moisés la compasión que sentía por el pueblo oprimido y luego delineó los detalles de su plan para liberarlo. Por último, la pregunta es, ¿qué es compasión? ¿Qué es compasión? Misericordia. ¿Está bien? ¿Qué más es compasión? Sentir el dolor ajeno. ¿Sentir? El dolor ajeno. ¿Qué más? Piedad. ¿Cómo? Piedad. Piedad. Ok. En resumidas cuentas, compasión es acción. Jesús dice, tengo compasión de estos que han estado ya 3 días con nosotros y no tienen que comer. Tengo yo compasión porque siento que de ir de regreso a sus casas les van a caer muertos. En ese momento dijo que Él hizo algo, nos muestra que Él hizo algo. Entonces pregunta, ¿quién tiene algo? Pues que 5 panes por acá, 2 pececillos, venga, es suficiente. ¡Pum! Los multiplica y les da de comer. Ojo, la compasión no te lleve nada más al sentimiento, al de decir, ay, qué dolor siento por todas las familias que están sin hogar en este tiempo, en este momento de las aguas. Mejor es decir, siento compasión verdaderamente, ¿con cuánto puedo contribuir para que ellos puedan ser ayudados por mi persona? Eso es compasión, verdadera compasión. No es nada más un sentimiento, una tristeza, que no se quede en eso. Siempre que tú tengas compasión, imita a Jesús. Él es el verdadero ejemplo, el modelo, para que entonces mandes a donde tengas que mandar. Que la cuenta fulana, sin preguntar, manda lo que puedas mandar. Eso es compasión. Y de lo contrario es hipocresía. Por último dice, las excusas de Moisés. 1. ¿Quién soy yo para enfrentarse a Faraón? 3:11. 2. ¿En nombre de quién me presentaré delante de mi pueblo? 3:13. 3. No me creerán. 4:1. 4. No tengo facilidad de palabra. 4:10. Ay, Señor, envía, te ruego, a mi hermano que sea mi intérprete. 4:13. Ojo, viene la tarea. Cuestionario primero del libro del Éxodo. 1. ¿En qué cambió la situación de los hebreos? Compárenla con la llegada o el final del Génesis. Era increíble, era pomposo en ese momento. Pero cambió. ¿En qué cambió? 2. ¿Cómo se explica que los hebreos se hayan multiplicado tanto? Génesis 15:5. 3. ¿Por qué fueron oprimidos los hebreos? 4. ¿Por qué permitió Dios que su pueblo fuera oprimido tan cruelmente? 5. ¿Qué revelan estos capítulos acerca de los padres de Moisés? Hebreos 11:23. 6. ¿Cómo preparó Dios a Moisés para ser caudillo y libertador de su pueblo? 7. ¿Cuál fue el efecto de la servidumbre de los israelitas? 8. Haga una comparación entre las excusas de Moisés y las tuyas. 9. Definición de Éxodo, Hebreos y Moisés, así como el propósito del libro, la duración del Éxodo y la fecha aproximada del libro, como la definición que algunos historiadores han hecho del Éxodo, ser el corazón del Pentateuco. Con eso terminamos, nos vemos en la próxima clase y sigan ustedes mandando sus tareas porque no he calificado ninguna de ustedes.